tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente el día de hoy. Tenemos el día de hoy el honor de poder contar con el doctor Jaime Asael López Valdés. Él es médico especialista en genética médica. Además, también nos acompaña del Centenario Hospital de Miguel Hidalgo en Aguascalientes. Le agradecemos muchísimo el día de hoy, doctor, que esté con nosotros, acompañándonos para platicar acerca de la enfermedad lisosomal MPS7, enfermedad de SLAI. Y además también está nuestra coordinadora médica, quien también participará con nosotros, la doctora Juana Inés Navarrete. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a Jackie por la invitación. Muchas gracias al doctor Jaime Asael por aceptar esta práctica. Él es el experto, es el único que ha tratado en México, el primero en tratar la enfermedad de SLAI en nuestro país. Y entonces nos da mucho gusto que él haya participado en un protocolo internacional y que tenga experiencia y que además haya accedido a compartirla con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Jaime López, muchas gracias. Entonces, bueno, pues ya, estamos listos para escucharlo. Doctora, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Jaime. ¿Nos podría compartir su presentación, si usted gusta, por favor? No, ¿de qué? Gracias a usted. Puse algo de enfermedades raras para iniciar, pero voy a rápido ver lo de las enfermedades raras para dedicarme más a lo del síndrome de SLAI. ¿Sí me escuchan bien? Claro que sí, doctor. Sí, doctor. Lo escuchamos muy bien. Muy bien. Lo escuchamos muy bien. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, este es el contenido de lo que vamos a ver. Les voy a hablar algo de las enfermedades raras, algo sobre las enfermedades genéticas para que entiendan los errores también innatos del metabolismo, que son las enfermedades lisosomales. Vamos a ver el síndrome de SLAI, que es por el que me invitaron, y algo de conclusiones. Muy bien. Esa es una fotografía de unos caballos, porque siempre que escuchamos galopes pensamos en caballos, y así es como ejemplifican las enfermedades raras, porque si tú escuchas galopes, piensas en caballos, pero nunca piensas en cebras. Y ese es uno de los símbolos internacionales de las enfermedades poco frecuentes, las cebras. De hecho, las cebras, esto es lo que dijo el doctor Woodward en 1940, que cuando tú escuchas galopes piensas en caballos, no en cebras. Y eso es lo que debemos de pensar en enfermedades poco frecuentes que sí existen en México. La doctora Juanita decía el síndrome de SLAI. La incidencia internacional de esta enfermedad es de 1 en 2 millones aproximadamente. Y yo en Aguascalientes me encontré 5 pacientes, y Aguascalientes es un estado de 1.200.000 habitantes. Entonces quiere decir que si los buscamos podemos encontrarlos. Y todo está en pensar las enfermedades. Mucho de las cebras ejemplifican la medicina de precisión. ¿A qué se refiere esto? Que si encontramos un diagnóstico correcto, va a ser el mejor tratamiento para el paciente. Y son enfermedades que se supone que son raras, pero la verdad en conjunto son muchas. Y si nosotros las pensamos en ellas, las podemos ayudar a muchos pacientes. Se dice que en el mundo hay más de 300 millones de personas con enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras. Se dice que si fuera un país, sería el segundo país más poblado del mundo, nada más con personas con estas enfermedades, para que vean que no son tan raras. A nivel internacional se le llama raras, pero en México este sinónimo sería poco frecuentes, porque raro también luego tenemos otros significados que no son tan finos o pueden dar otros significados no muy buenos. El Día Internacional de esas enfermedades es el 29 de febrero, como ustedes lo saben. Pero ya los demás días, los demás años que no son bisiestos, se celebra el 28 de febrero. Y algo rápido que yo creo que ustedes ya conocen, que hay más de 7,000 enfermedades raras. En México la incidencia es 1 en 2,000 más o menos. En México hay más o menos 8 millones con estas enfermedades. En Estados Unidos nada más 30 millones. En Europa también hay más de 30 millones con personas con enfermedades raras. El 5% de la población tiene una de estas enfermedades. El 80% son genéticas. No todas las enfermedades raras son genéticas. Hay también unos tipos de cánceres, enfermedades psiquiátricas, incluso infecciones que son poco frecuentes. Tiene su implicación estas enfermedades porque 50% es en niños y 50% son graves y discapacitantes. Algo muy importante que le llaman a esas enfermedades es la odisea diagnóstica, que se refiere que más o menos
Sí, pero no es que se desaparece. Que tardan 7.6 años en el diagnóstico de las personas y ven hasta 8 médicos diferentes. En países en desarrollo como nosotros dicen que pueden ser hasta más médicos o incluso 30 años o nunca llegar a un diagnóstico. Y el 45% de estas personas que tienen una enfermedad rara no saben que la tienen. Entonces no llegan a un tratamiento, un diagnóstico y se pueden incluso enfermar. Ese es el símbolo internacional de enfermedades poco frecuentes. Y bueno, las enfermedades genéticas, ¿por qué se dan? Bueno, cuando se unen el óvulo y el esperma, se forma un bebé, como ustedes lo saben. Y dentro del óvulo y el esperma está el ADN o la información genética. Esta información genética se acomoda dentro de las células. Acuérdense que las células es la parte más pequeña que tiene nuestro cuerpo. Y todas las células se unen como ladrillitos para formar nuestros ojos, el corazón, todo nuestro cuerpo. Pero la célula tiene como quien la guía y adentro está el ADN. Y este ADN se conforma, les decía, al momento de la fecundación. Y es como un mecatito muy largo, muy largo. Es como si fuera 1 metro, la verdad, pero mucho más largo. Y se divide en pequeñas partes. Y cada partecita se llama gen. Nosotros tenemos más de 20.000 genes y cada gen tiene una función en particular. Formar los ojos, la boca, el corazón o participar en el metabolismo, que es el propósito de esta enfermedad. ¿Qué es el metabolismo? ¿O por qué se da la enfermedad de Sly? Bueno, el metabolismo es una serie de reacciones químicas que hace nuestro cuerpo. Puede ser, por ejemplo, el comer. La digestión es un metabolismo que hace nuestro cuerpo, en el cual una sustancia que se llama sustrato se convierte en otra que se llama producto. Por ejemplo, me como una manzana, la manzana llega al estómago y unas proteínas especiales que se llaman enzimas, por eso aquí está la E. Y estas enzimas lo que se encargan es de cortar la manzana en pedacitos para que se aproveche. Pero es como si fuera una fábrica, hay millones de enzimas en el cuerpo. Entonces, cuando el sustrato actúa, la enzima lo rompe y se convierte en producto. ¿Qué es lo que pasa en los errores innatos? Bueno, que la enzima no funciona. Entonces es como una fábrica en la cual el sustrato se empieza a acumular. Este sustrato, cuando hay mucho en el cuerpo no lo puede degradar. Y también finalmente falta el producto empieza a faltar. Como una fábrica, el que va a hacer un pantalón, el que lo cose, pues ya lo cosió, el que le tiene que poner el cierre no se lo pone, entonces va a seguir llegando a este material y se empieza a acumular. Así son los errores del metabolismo. Luego este material que se llama sustrato se empieza a acumular en el cuerpo y forma vías metabólicas o sustancias que son también tóxicas para el cuerpo. Y al final la falta del producto, la acumulación de sustrato y los productos tóxicos ocasionan las enfermedades metabólicas o los errores innatos del metabolismo. Hay aproximadamente 500 errores de metabolismo y de estos 500 errores de metabolismo, algunos se tamizan en el tamiz metabólico ampliado, como lo vamos a ver más adelante, y el más ampliado que existe en México son 76. No se pueden tamizar las 500, pero luego también hay unos criterios internacionales de por qué no se pueden tamizar todas. Dentro de los errores innatos del metabolismo hay uno que se llama mucopolisacaridosis, de esos 500 que existen. Las mucopolisacaridosis es un grupo de enfermedades genéticas en los que se acumulan una azúcar compleja que se llama glucosaminoglicanos. Estas sustancias, cuando se empiezan a acumular en el cuerpo, se acumulan de manera lenta y se acumulan en todo el cuerpo. Se pueden acumular en los ojos, en el cerebro. Y según donde se acumulen y según la tijerita que falte aquí, eso se llama enzima, lo que les decía hace rato que son proteínas especiales, va a ocasionar el tipo de mucopolisacaridosis. Nosotros nos vamos a enfocar en la tipo 7, que es el síndrome de Sly, que se debe a deficiencia de esta enzima, que no tiene caso que se la aprendan, pero esa es la enzima o la tijerita que falla. Esta enfermedad o síndrome de Sly fue escrito en 1973 por el doctor William Sly, por eso se llama el síndrome de Sly. Ese es el primer paciente que él diagnosticó. Vean cómo es un paciente, es un niño, pero vean cómo llama la atención luego que tiene los labios muy gruesos, tiene el abdomen muy protruyente, tiene una hernia, vean, y seguramente también aquí el abdomen lo tiene tan grande porque su hígado está más crecidillo, que es una característica de esta enfermedad. En México, ¿qué conocemos de esta enfermedad? Bueno, a nivel internacional solamente en el 2016 hizo una estadística de cuántos pacientes había para ese año y detectaron 56 pacientes en todo el mundo y de esos 56 solo había uno descrito en México, que es la primera paciente que yo describí. Pero se sabe que en el mundo actualmente hay menos de 200 pacientes. En México no sabemos. Nosotros hemos detectado 10 pacientes
De esos 10, solamente 2 tienen tratamiento. Entonces también es un reto de poder lograr que todos tengan acceso a él. Y les decía que la incidencia de la enfermedad es de 1 en 1 millón a 1 en 2 millones recién nacidos vivos. Entonces, si en México somos más de 100 millones, entonces debe haber más o menos como mínimo unos 50 pacientes. Nuestro cuerpo tiene, bueno, nuestras células están formadas por órganos, como nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también tiene órganos como el hígado, el vaso, el estómago. Y nuestras células también tienen unos órganos pequeños que se llaman organelos. Esos organelos, hay uno especial en la célula que se llama lisosoma. El lisosoma es como el estómago de la célula que se encarga de degradar ciertas sustancias. Estas sustancias las tiene que degradar por medio de las proteínas especiales que les decía. Lo que pasa en esta enfermedad, que se llama enfermedad de Sly, es que hay esta sustancia que se llama, perdón, aquí me equivoqué, es glucosaminoglicanos. Lo que pasa aquí en esta enfermedad es que esta sustancia se empieza a acumular porque no se puede degradar, no se puede deshacer. Entonces se acumula de manera lenta y progresiva en el cuerpo. De hecho, es una característica de la enfermedad que es muy lenta, pero va avanzando con el paso del tiempo. El niño puede nacer incluso ya desde la etapa fetal, puede tener síntomas, o incluso ya más grande en la edad adulta, dependiendo que tanto sus tijeritas no funcionen o su enzima no trabaje. Es una enfermedad que es hereditaria. Nosotros, cuando les decía de los genes, que los genes es las partes del DNA, y de estos genes siempre tenemos un par, porque un gen lo heredamos de papá y otro de nuestra mamá. Aquí ven en este ejemplo, los papás tienen dos rayitas porque un gen lo heredaron de su papá y otro de su mamá, igual. Lo que pasa en esta enfermedad es que normalmente una persona tiene que tener los dos genes así como el morado, o sea, los dos tienen que estar funcionando bien. Aquí lo que pasó es que una persona tiene uno que funciona bien y uno que no funciona, y eso se llaman heterocigotos o portadores. Se dice que nosotros podemos ser portadores de varias enfermedades, pero no las padecemos. ¿Por qué? Porque este gen nos protege. Lo que pasa cuando se unen dos personas es que cada uno tiene que dar uno para que se forme un bebé, o le pasa la información genética a su bebé. Vean aquí, por ejemplo, aquí si pasan el amarillo o el verde los dos, entonces el niño va a estar enfermo. Y es una enfermedad que tiene una herencia que se llama autosómica recesiva. Quiere decir que los que tienen riesgo de presentar la enfermedad son los hermanos del paciente o los hijos de dos portadores. Entonces, alguien que ya tiene un hijo enfermo tiene 25% de riesgo de que se vuelva a repetir. ¿Qué síntomas tiene esta enfermedad? Bueno, esta enfermedad se divide en dos tipos, en una leve y en una severa. En la leve son personas adultas que de leve no tienen nada porque se van complicando con el paso del tiempo, pero son personas que llegan a la edad adulta y pueden nada más tener escoliosis, que es la columna ladeada o chueca, o incluso cifosis, que se hace más la curvatura de aquí de la espalda. Pero eso es progresivo, también tienen problemas del corazón, de la cadera, de los ojos, y con el tiempo se van complicando. Y las severas, como su nombre lo dice, esa empieza desde etapa fetal. Y lo más característico de esta enfermedad es algo que se llama hidrops. El hidrops es una acumulación de líquido en más de 2 cavidades fetales. Por ejemplo, es líquido que se acumula en la piel, en el abdomen, que se llama citis, en los pulmones, que se llama derrame pleural, en el corazón, que se llama derrame pericárdico, o incluso en el cuello. Entonces, entre más líquido se acumule, esto es algo muy severo. De hecho, la mayoría de los diagnósticos que se hacen de hidrops es por ultrasonidos fetales. Y aquí también va mi comercial, que todas las mujeres, de preferencia entre las 18 y las 24 semanas, deben de tener un ultrasonido que se llama ultrasonido fetal estructural. Deben de acudir de preferencia con un materno fetal que le hagan un ultrasonido en el cual se revisa al bebé de todo, desde la cabeza hasta los pies. No sé qué la doctora Juanita, que está en Pemex, pero nosotros el 98% de nuestros pacientes que recibimos con algún síndrome o alguna malformación congénita no detectaron nada por ultrasonido. Entonces es muy triste que tengan algún problema y no se detecten por no haber hecho aunque sea un ultrasonido, que es lo más sencillo y que tenemos más accesible. Otra característica de esta enfermedad es la talla baja. De hecho, algo muy característico de esta enfermedad de las mucopolisacaridosis es la talla baja, pero la talla baja no es una talla baja común, no nada más se ve el paciente chaparrito, sino también sus extremidades son más cortas. Algo muy sencillo para medir la talla baja es que, no sé si alguna vez me han dicho también mis alumnos, si usted estira los brazos y los mide, sus brazos deben de medir lo mismo que su talla. Eso se llama talla proporcionada. Si yo mido 1,70, mis brazos a lo largo deben de medir 1,70 si los estiro. En estos pacientes los bracitos miden más cortos que la talla.
y esa es una característica muy importante que se llama talla baja desproporcionada. Esa es una gráfica que usamos los médicos para hacer algo que se llama percentilas, para saber si nuestro paciente va de acuerdo a su talla por su edad. Hay gráficas para hombres y para mujeres. Disculpen que está en inglés, pero es la gráfica original de un artículo. Pero lo que quiera que vieran es que se pone la edad y se pone cuánto miden. Entonces ahí lo vamos graficando los médicos para ver cómo va creciendo el niño. En este caso, lo normal es que el punto rojo esté dentro de estas rayas. Si está arriba se considera talla baja, alta, perdón, y si está abajo, talla baja. Vean cómo los pacientes con mucopolisacaridosis, la mayoría tienen talla baja. Pero lo que llama más la atención en las mujeres es que ellas tienen más talla baja que los hombres. Entonces, en el síndrome de Sly son más chaparritas las mujeres que los hombres, pero finalmente los dos son de talla baja. Es una enfermedad multisistémica, afecta a todo el cuerpo. A nivel de la cabeza pueden tener discapacidad intelectual, de los oídos tienen otitis media frecuente o infecciones del oído muy frecuente que pueden ser hasta, nosotros llamamos supurada o dicen las mamás que se les revienta el oído y es algo muy frecuente también. Infecciones respiratorias frecuentes. A nivel de la pancita les decía que pueden tener hernias, pueden tener el hígado crecido, el abdomen se les ve muy grande el abdomen, pero se les ve grande porque tienen el hígado o el vaso crecido también. Pueden tener también diarreas ocasionales y las diarreas no tienen que ver con infecciones. La mayoría de los pacientes dicen, no, pues como que la diarrea va y viene, pero bueno, las mamás dicen, es que como que se le quita la diarrea y luego regresa, aun cuando no le dé nada, ni antibiótico, ni nada. Lo característico también es un músculo esquelético que tiene escoliosis. La escoliosis es una escoliosis casi siempre severa, que empieza después de la adolescencia. Son pacientes que van bien y después de los 10 años empiezan con algo de escoliosis, pero es severa. También tienen rigidez articular, tienen rigidez, las articulaciones son rígidas, no pueden estirar bien los brazos, no pueden estirar bien los hombros, las rodillas, los pies, también caminan en punta. Las manos también, algunos pueden tener algo que se llama mano en garra, que son las manos que se van como engarrotando, no pueden estirar bien los dedos. En los ojos también, los ojos los tienen opacos, tienen catarata. De hecho, es una de las características más importantes de la enfermedad y casi todos lo tienen, que tienen opacidad corneal. Pueden tener problemas de los dientes, que los tienen muy separados del corazón, y también problemas pulmonares. Puede ser desde bronquitis o crisis asmáticas respiratorias, o incluso algo que se llama apnea del sueño, que dejan de respirar cuando están dormidos, o función pulmonar disminuida. Aquí les muestro las fotos de algunos pacientes. Las fotos que les enseño en esta presentación, todas son tomadas de artículos o de internet. No les puse fotos de mis pacientes. En este caso, vean, este es un niño, y eso es algo muy característico de estas enfermedades. Son niños que aparentemente se ven sanos cuando nacen, excepto si tienen E-drops, lo que les decía hace rato, pero el 40% de los pacientes tienen E-drops y 60% no lo tienen. Entonces son niños que nacen bien aparentemente, y conforme avanza la edad, vean cómo sus características van cambiando. Se vuelve la nariz un poquito más plana, tienen como más vello, los dientes se separan, la lengua se les hace más grande, se ven más cabezones, y acompañado también de retraso en el desarrollo. Pero el retraso en el desarrollo puede ser desde el inicio, que los niños batallan para caminar, batallan para sentarse, o lo hagan a su edad, pero de repente dejen de hacer lo que ya hacían. Por ejemplo, los pacientes que hemos visto, ellos ya hablan, y de repente a los 9, 10 años de edad dejan de hablar, o cada vez van dejando de hablar o de hacer actividades que antes hacían. Y eso es muy importante que siempre lo vean los papás y les creamos, porque me ha tocado casos que es que el doctor me vi al neurólogo y no me cree que el niño antes veía la tele y ya no la puede ver, o antes sonreía y ya no quiere sonreír. Entonces es muy importante ver esos datos, porque son datos iniciales de muchas de estas enfermedades. Este es Matthew, es como el paciente más famoso del síndrome de Sly, porque fue el primer paciente que se trató a nivel internacional con el medicamento que está disponible ahorita para esta enfermedad. Se llama Matthew. Aquí vean cómo de más chiquito, vean cómo su nariz es como muy ancha, eso es muy característico. Aquí tienen un pliegue de piel que es también, pero es muy fino y lo vemos los médicos. Pero lo característico es que ellos tienen infecciones respiratorias frecuentes como neumonía, o incluso tienen riesgo de tener este aparato que se llama traqueostomía, porque batallan mucho para respirar. Entonces es una característica también de esta enfermedad. También otra cosa son las contracturas. Vean cómo ellos batallan. Por ejemplo, a ese paciente le piden que eleve los brazos y vean cómo no los puede elevar. Le dicen que abran las manos y vean los dedos, no los puede abrir. Y tienen esta posición que le llaman agazapada, que quiere decir que como no se pueden estirar bien las rodillas o la cadera. También la lengua grande, les decía, la encía la tienen más gruesa.
Y lo de las manitas, que les decía que es muy característico, que no la pueden estirar totalmente. Fíjense que es una característica de las otras mucopolisacaridosis, pero se ha visto que en la tipo 7 no es tan frecuente. Tristemente es una enfermedad que es progresiva. Hay unos pacientes que tienen talla baja, las contracturas van empeorando, pueden llegar a silla de ruedas. En la silla de ruedas se pueden complicar con más escoliosis, con más problemas respiratorios, más problemas de la columna, e incluso pueden depender de oxígeno en la noche o en el día, o incluso puede ser en adultos que aparentemente se ven nada más con talla baja, pero con el tiempo también se empiezan a complicar, como les decía. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad o cómo podemos saber que una persona lo tiene? Bueno, primero es acudir a un médico si tenemos la duda, que haga una historia clínica, una revisión. Lo ideal es que sea un genetista. Si no hay genetista, porque no en todos los estados hay, pues lo ideal es buscar a un pediatra o un médico que sea especialista en esas enfermedades o que las conozca. El estudio actualmente es muy sencillo, se toma una muestra de sangre como un papel filtro, una gotita de sangre nada más en un papel. Vean, aquí nomás son 5 gotitas, se puede hacer con una punción hasta en el dedo o una muestra de sangre. Se mandan análisis al laboratorio y ahí se miden las enzimas, que son las proteínas que les decía si están alteradas. Y posteriormente también se puede hacer un estudio genético, que lo que se hace es analizar el código del ADN. El ADN está formado por letras y esas letras están acomodadas de manera correcta. Si una letra cambia por otra o falta o sobra, puede originar una enfermedad. Luego los pacientes, un señor no me entendía y me dijo, es como en el Face, ándele, si usted pone el password que es gato y usted le pone pato, pues no va a entrar, tiene que ponerle gato. Y así son los códigos genéticos. Ese es el primer paciente que se trató en el 2013, que es Matthew, les decía. Él es el doctor Sly cuando lo trataron y le dieron un medicamento, que ese medicamento es el que actualmente tengo yo 2 pacientes que estamos tratando con este medicamento y han mejorado mucho en su función y en su vida y en sus complicaciones. La sustancia que se les empieza a acumular en la orina se llaman glucosaminoglicanos, les decía. Y vean, por ejemplo, al paciente cuando empezó el tratamiento, vean cómo tenía muy alto esta sustancia y conforme le dan el tratamiento, vean cómo empiezan a bajar las sustancias. Ellos mejoran en la función respiratoria, el hígado les baja de tamaño, mejoran mucho su calidad de vida. Por ejemplo, mi paciente inició muy tarde, la primera paciente que empezamos a tratar a los 14 años, ella a los 14 años estaba postrada en cama, nada más con oxígeno, no podía ni moverse. Actualmente ya tiene 17 años y ahorita con el tratamiento ya se sienta sola, ya no usa oxígeno, antes usaba oxígeno todo el día, ahorita nada más lo usa por las noches y ya se puede comunicar. Incluso antes no hablaba, ahora ya no habla totalmente, dice nada más algunas palabras, pero se comunica de manera también no verbal y también ya puede usar el teléfono, el celular, las tabletas, también puede ver la tele. Y antes eso no lo hacía, incluso también ya come sola, antes no lo podía hacer. Entonces eso mejora mucho su calidad de vida. Les pongo aquí el rompecabezas porque esas enfermedades no las tratamos solo los genetistas o un médico en particular, sino son enfermedades que requieren muchos especialistas en conjunto para poderlos tratar. Vean todas las complicaciones que les decía que pueden tener, entonces mínimo necesitan un neurólogo, un oftalmólogo, un genetista, un ortopedista, un rehabilitador, un cardiólogo. Entonces así son varios especialistas y entonces lo ideal es dar tratamiento multidisciplinario para que los pacientes puedan salir adelante. El diagnóstico de esta enfermedad en teoría es de los 20 a los 30 años de edad, aunque la media a nivel internacional, vean, son 42 meses, o sea, no llegan ni siquiera a los 4 años de edad. La mayoría fallecen cuando tienen complicaciones de hidros, pero se ha visto que este líquido cuando lo acumulan se nacen y se les puede quitar, aunque hay personas que se les pueden complicarse y pueden incluso fallecer. Por ejemplo, la paciente que tengo, ella nació con IDOPS y se pudo recuperar y le fue muy bien, a los 2 días de vida la dieron de alta. En cambio tuvo un hermanito, la mamá también se embarazó y el hermanito ni siquiera alcanzó a nacer porque se complicó de esta enfermedad. Bueno, como conclusiones, estas enfermedades, las enfermedades raras no son tan raras, hay que pensar en ellas, son poco sospechadas. El síndrome de Sly es una enfermedad rara, hereditaria, que se hereda entre hermanos, ya les decía, es progresiva, es discapacitante, pero si se da un tratamiento temprano puede mejorar su calidad de vida. Les agradezco la invitación. Les enseño, este es el Cerro del Muerto, es de Aguascalientes. Es un perfil, vean, aquí está la nariz, el dorso, bueno, aquí están las manos, perdón, el pecho, y aquí están los pies. Este se llama Picacho y aquí todas las personas se van los domingos a caminar. Bueno, ahorita no tanto por la contingencia, pero cuando pueden sí se van. Gracias.
Qué bonito. Pues, ¿verdad? Muy bonito. Qué bonito, doctor. Muchísimas gracias. Yo lo que le quería preguntar es, ¿cuál es la accesibilidad de este medicamento? Como usted dice que es una enfermedad muy rara, pero usted ha detectado ya varios ahí con usted. Entonces, y nos decía que de los que ha detectado, de los 10 solo 2 tienen tratamiento. ¿Cuál es la accesibilidad del tratamiento para estos pacientes? Ahorita nosotros los metimos por medio de tratamiento compasivo. La empresa les regala el medicamento a ellos. Una de las pacientes participó en el estudio internacional, que es el estudio de fase 3 o de investigación. Entonces a ella se lo dieron como por participar en el estudio. Luego detectamos a una prima de la paciente y la prima, ella es chiquita, le iniciamos el tratamiento al año de edad y ella se lo dieron de manera compasiva. Sé que todavía ellos están dando tratamiento compasivo antes de... Entonces nada más es hacer un proceso para que la empresa evalúe y si se le puede dar el tratamiento siempre y cuando los diagnostiquemos. Ahorita hay 2 pacientes más que quiero ver si los podemos ingresar y ojalá puedan ingresar al tratamiento. Nada más que, como saben, luego a veces la accesibilidad de dónde viven, cómo acudir a un centro de infusión, entonces a veces es lo complicado, pero ojalá podamos darles tratamiento. Los 2 pacientes que quiero agregar, uno es de León, que es de la doctora Irene Ruiz, y otro paciente es de la doctora Carmen Amor, ella es de Veracruz, el paciente. Entonces estamos viendo a ver si podemos traerlos a Aguascalientes, entonces, pero es medio complicado, pero andamos viendo eso. Por todas las regulaciones que se piden para poder darles el medicamento. Claro. Pero sí se puede. Perspectivas de que llegue a México el medicamento como tal para que se pudiera ya dar a más pacientes, ¿cómo lo ve usted? Todavía ahorita faltaría un buen... ¿O en qué proceso estamos? ¿Qué proceso estamos? Fíjense que nada más sé poco de lo que me han platicado los de la empresa, pero sé que ya están en proceso para conseguir el medicamento y están haciendo todos los trámites para que pueda llegar a México. Entonces, la empresa, sé que ellas ya están trabajando en eso para que pueda ser accesible y entrar por todas las secretarías de salud, por todos los sistemas de salud de México para que puedan tener ese tratamiento. Claro, y entonces ahí la importancia, como usted dice, doctor, de pensar en la enfermedad, de detectarla a tiempo, y sobre todo, a mí lo que me encantó es lo que usted dijo, que tiene ese pacientito que tiene 1 año y que ya empezó el tratamiento, porque se ha visto que en estos padecimientos, entre más pronto se empiece el tratamiento, mejor es el pronóstico del paciente. Sí, doctora, sí, exacto. Claro, doctor, y por eso sería que a la larga ideal estuviera en el tamiz, ¿no? Sí, lo ideal sería ponerlo en el tamiz, porque el tamiz sería como lo ideal. De hecho, me preguntaba al inicio que si... ¿Me escuchan? Sí, doctor, aquí estamos. Sí, es que la doctora, como que se trabó la doctora. Sí, yo le preguntaba. Sí, yo le preguntaba que si esta enfermedad se podría detectar mediante el tamiz neonatal ampliado. Y usted me decía que sí, incluso en su participación pues nos comentaba acerca de cómo con las gotas del talón de sangre en papel filtro, pues se especificaba directamente a lo que es el tamiz neonatal ampliado, doctor. Sí puede salir en el tamiz, pero actualmente en el tamiz neonatal no está incluida, ni en el metabólico empleado, entonces lo ideal sería agregarla porque es uno de los criterios para poder incluir una enfermedad en el tamiz metabólico es que tenga tratamiento. Claro. Entonces, esta enfermedad tiene tratamiento, entonces ya debería estar incluida. Claro, y vamos a trabajar fuertemente en coordinación para que así sea. Claro, doctor. Muchas gracias. Y de hecho también tenía otra pregunta. ¿Qué importante es el tema de la orientación genética, de la consejería de genética que usted también especifica con los pacientes y sus familias, además del tema del ultrasonido estructural en la semana 28? Porque como bien lo dice, bueno, todo desde lo prenatal, pues se puede ir tratando y verificando, ver si ya viene una enfermedad congénita o una enfermedad genética rara, que como también ya lo hemos visto no son tan raras. Y bueno, específicamente usted le proponía ahí en su presentación que ustedes atienden también de manera multidisciplinaria ahí en Aguascalientes. Sus pacientes son atendidos de manera multidisciplinaria. Sí, bueno, están como 2 áreas, como 2 grupos de pacientes. Uno es el grupo en los que llegan de primera vez, que no tienen ningún antecedente familiar. Entonces, en ellos, si el paciente está enfermo, entonces nos enfocamos al asesoramiento de explicarles de qué es la enfermedad, de qué se trata. Con bolitas y palitos les decimos que es un gen, que es un cromosoma, qué se afectó, en este caso las tijeritas, todo.
y también las posibilidades de que tienen de que se repita la enfermedad. También parte del asesoramiento que hacemos nosotros es una plática con ellos de decirles qué pronóstico tiene la enfermedad, qué complicaciones puede tener y la importancia del tratamiento. Y el otro grupo ya entra también en cuando ya la señora ya tiene, más bien la familia tiene ya un hijo enfermo y se embaraza nuevamente o quiere tener otro hijo, qué es lo que se planea. Entonces ahí ya les decimos que tienen una posibilidad de que se repita, del 25%. Ahí podemos hacer dos cosas. Una es vigilar el embarazo nada más con ultrasonido para ver cómo va, pero también tenemos la posibilidad de hacer el diagnóstico genético prenatal, que se llama el diagnóstico prenatal. No hablé de pero en lo que se hace es tomar líquido del bebé, que es líquido amniótico, o una muestra de la placenta, se analiza y ya se puede saber si el bebé que viene también tiene la enfermedad. Siempre hay que tenerlo muy... hay que hablar mucho con los papás porque también esto, aunque tiene riesgos, es bajito el riesgo, pero sí hay menos, a veces hasta 1% de que el bebé se pueda complicar por el procedimiento. Pero también platicar de qué son las expectativas de que diagnostiquemos antes al bebé. O sea, si lo diagnostico antes, ¿para qué lo diagnostico? ¿En qué le puedo ayudar? Pero sí es muy importante, si ya sabemos un diagnóstico, pues ya podemos incluso planear dónde van a hacer, el acceso al tratamiento, o la otra, si no lo tiene, ya la mamá va a estar muy contenta y muy a gusto. Me tocó un caso también de una enfermedad de Pompe, me tocó un bebé que nació con una enfermedad de Pompe severa y falleció a los 4 meses de edad. Los papás al año se embarazaron, llegaron asustados. A las 15 semanas les tomamos muestra de líquido amniótico y salió que el bebé, por suerte, nada más era heterocigoto, era sano. Era una hermanita, una niña. Y ya, los papás se fueron muy contentos. Entonces también eso es parte también del diagnóstico. Y lo del ultrasonido que le comentaba es que el hidrops, lo presentan hasta el 40% de estos pacientes, no nada más se presenta en esta enfermedad, hay muchas enfermedades que lo presentan. Puede ser desde enfermedades del corazón, enfermedades genéticas, de la sangre, hasta infecciones. Pueden empezar el líquido, y este líquido se puede detectar de etapas tempranas. La verdad, luego sí es muy triste porque el hidrops, cuando es severo, el 99% de los bebés se pueden complicar y no seguir adelante. Pero sí es muy importante vigilarlo y diagnosticarlo para saber qué es lo que va a pasar. Pues sí. Doctor, pues, ¿tienes alguna otra pregunta? Me ha parecido fabulosa su presentación. No, al contrario, yo agradecerle al doctor su presentación breve, concisa y sobre todo muy interesante para que empezar a alertar sobre esta enfermedad y hacer un diagnóstico oportuno, doctor. Muchas gracias como siempre. Doctora Juanita, muchas gracias. Excelentes, doctor. Espero que no se les haya hecho muy cortita, pero la hice cortita para tratar Estuvo perfecto. Estuvo muy bien, doctor. Muy bien, muy bien explicado, y el tema... No sabía si la quería muy grande, muy cortita. Luego tengo el defecto que hago las cosas muy largas. Estuvo perfecto para que nos enfoquemos. Al contrario, sí. Doctor, le agradecemos muchísimo. Doctora Juanita, muchas gracias. Les mando un abrazo, muchas gracias. Igualmente un abrazo para usted, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Jackie, por tu invitación y nos dio mucho gusto. No, muchas gracias a los dos, porque en realidad son especialistas, son personas que están trabajando muy arduamente para realmente detectar a tiempo, diagnosticar a todos y cada uno de los pacientes con enfermedades raras que llegan con ustedes. Como bien lo dijo el doctor Jaime, la doctora Juana Inés tiene años, es pionera y experta en el tamizaje neonatal ampliado, también en el tema de las enfermedades lisosomales. Sin embargo, pues MPS 7, como bien lo decimos, pues es una enfermedad que estamos conociendo, que usted está trabajando en este protocolo y que realmente vale la pena conocer, difundir, promover la importancia de que se integra al tamiz neonatal metabólico ampliado para que realmente tengan acceso a un tratamiento oportuno y mejoren su calidad de vida. La verdad es que los pacientes que nos mencionó hace ratito en su presentación, que han mejorado, pues la verdad nos da muchísimo gusto de que gracias a su terapia hayan mejorado, puedan caminar, puedan ya empezar a incorporarse a una vida normal, se podría decir. Y para nosotros pues es un aliciente muy importante para seguir sumando esfuerzos y trabajando coordinadamente en equipo, doctor. Doctora, les agradezco muchísimo a los dos. Gracias, doctor Jaime. Gracias. Doctora, muchas gracias. Gracias. Les mando un abrazo y seguiremos informando y seguiremos muy en contacto para seguir trabajando en conjunto, doctor. Sí, lo que se les ofrece, estamos a sus órdenes. Gracias. Que esté muy bien, doctor. Muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos. Y bueno, vamos a estar muy en contacto y vamos a seguir informando. Gracias, doctor, muy amable. Gracias.
Gracias, Muy doctora amable, Juanita. muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego, Gracias. gracias. Hasta luego, doctor. Bye.